¿Qué tal, amigos de Revista Latente? Pues nos encontramos nuevamente en el Museo Franz Mayer, donde vamos a entrevistar a Hugo Sánchez Mestizo. Él es escritor de Sospechas y nos va a hablar acerca de su libro. Acompáñenme, por favor. Pues muchas gracias, Hugo. Me da mucho gusto recibirte aquí en el Museo Franz Mayer. Quisiera preguntarte en primer lugar, Hugo, ¿qué es lo que motiva a escribir Sospechas? ¿Un día te levantas y decides escribir un libro o cómo es? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la amable invitación, Ricardo. Y la historia que hay detrás de Sospechas es bastante singular. La verdad es que vino al mundo de una manera poco ortodoxa. No es que yo haya decidido escribir de un solo tajo todas y cada una de las reflexiones que están contenidas en Sospechas, sino que son resultado, me refiero a estas reflexiones, del curso de una serie de dudas que corresponden a distintos momentos de mi historia de vida y que se fueron acumulando poco a poco hasta el grado de pues ya querer venir al mundo en forma de obra, y es así como prácticamente teniendo la mitad del libro decidí ya darle una forma mucho más esquematizada, y es así como pues Sospechas hoy día existe tal cual. Oye, te quería preguntar, para escribir hay que leer, ¿no? Tienes que ser un gran lector. ¿Qué es lo que te gusta leer? ¿Cómo alimentas tu capacidad de escritura a través de la lectura? ¿Quiénes son tus referentes? Sin duda, todo buen escritor previamente tiene que ser un buen lector, y en este sentido siempre me valgo de una expresión de Mario Vargas Llosa que dice que es un lector omnívoro, y es que literalmente yo también trato de serlo. Quiero decir, trato de leer de absolutamente todo, no obstante de que sí tengo mis géneros predilectos, mis autores favoritos. La verdad es que no tengo una forma definida de cómo ir alimentando mis lecturas ni cómo ir encontrando la inspiración, sino que me gusta de vez en cuando darme una vuelta a las mesas de novedades de las librerías y estar ahí pues tratando de indagar cuáles son los autores contemporáneos, las ideas más recientes, e ir abrevando poco a poco. No obstante, como te comentaba, sí tengo algunos géneros predilectos, y particularmente me gusta mucho la narrativa, el cuento, la novela. El género ensayístico también es muy especial para mí, lo mismo que el aforismo, y en cada uno de estos géneros tengo a mis representantes, ¿no? Cuando decides escribir a partir de una antología de aforismos, ¿cómo eliges los textos que van a alimentar tus comentarios? Esa es una muy buena pregunta, porque fue el primer reto que tuve que resolver a la hora de darle forma a Sospechas. Y cuando menos tenía dos opciones: el valerme del método tradicional que establece, según el cual todas las ideas, todas las obras ahí compiladas deben tener un orden definido. Pero por ahí, en ese ínterin, mientras me encontraba redactando Sospechas, leí una obra que al respecto me dio mucha luz, que fue Capitalismo y Esquizofrenia, de Jay Deluz y de Félix Guattari, y ellos en esa obra hablan de un método llamado rizomático, que se contrapone al método arbóreo, y que de manera muy resumida, es un tema muy complejo, pero de manera muy resumida, este método dice que las ideas deben de ir concatenándose, reuniéndose en una horizontalidad, sin jerarquías, sin orden de prelación, sin ideas principales y secundarias. Es por eso que a ratos Sospechas parecería ser pues un festín de ideas, pero metódicamente es la forma que yo encontré para darle sentido a mi obra. Pero, por ejemplo, no existe jerarquía en el tema, por ejemplo, cómo vas estructurando tu obra. O sea, ¿qué es lo que va primero, qué va en la parte central? Porque me imagino que Sospechas pues también lleva una narrativa, y ahí no existe una jerarquía de ideas ahí. Sí, hay una jerarquía, invariablemente hay una organización. Tampoco se trata de una serie de reflexiones ahí salpicadas
sin orden alguno. Y tal es así que Sospechas pues está integrado por dos partes, ¿no? La primera parte destinada a reflexiones ensayísticas y que lleva por título Meditaciones sempiternas. Este título que es muy ejemplificador en toda la materia de estas reflexiones, porque lo sempiterno, lo eterno, pues es aquello que tiene comienzo, pero quizá nunca fin, y es lo que yo trato de transmitir a través de estas reflexiones, ¿no? Que surgieron en un momento determinado, pero que difícilmente van a terminar de resolverse. La segunda parte, donde se contienen los aforismos, lleva por título Meditaciones por goteo, y es justamente a partir de esta metáfora como yo pretendo llegar a temas muy profundos, economizando tanto como sea posible el empleo de palabras, como es la propia naturaleza del aforismo. Y bueno, dentro de cada uno de estos dos apartados, sin duda hay una ordenación que tiene que ver con los temas principales. Por ejemplo, hay tanto ensayos como aforismos relativos a la ingente labor de escribir, hay ensayos y aforismos relacionados con temas más existenciales, más del ser, hay algunos que tienen que ver con temas un tanto políticos, jurídicos, es decir, la ordenación que al final yo le di a la obra obedece a la temática que se va abordando en cada una de estas reflexiones. Ok, fíjate que me llamó mucho la atención en la sinopsis cuando hablas acerca del absurdo y del optimismo. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos aquí en tu obra? Sin duda, el absurdo es un tema que constituye el leitmotiv en mucho de mis reflexiones escritas, de mucho de mi obra, y que sin duda retomo de uno de los grandes filósofos que han reflexionado al respecto, y que es Albert Camus. Albert Camus, en el mito de Sísifo, en El hombre rebelde, pues habla de esta relación que invariablemente se da entre la realidad del hombre y que decanta en el absurdo. Entonces, al final de cuentas, una de las conclusiones a las que yo arribo es que la interacción que hay entre nosotros como seres pensantes y la realidad, pues decanta y deviene en un absurdo. Pero ese absurdo depende, y este es el alcance que cada uno de nosotros le quiere dar, depende de la interpretación, depende de la valoración que nosotros personalmente le demos, y al respecto pues hay dos alternativas. Si nosotros indefectiblemente nos vamos a enfrentar al absurdo, tenemos cuando menos una de dos opciones: el buscar, como decía el propio Camus, una salida que podría llegar hasta el suicidio filosófico o el suicidio material, según las vertientes y corrientes de pensamiento que se adopten, o bien el emprender ese optimismo como el motivo principal que nos sirva para justamente darle un sentido a la vida. Bien han dicho varios pensadores que la vida merece la pena justo porque carece de sentido, y va más o menos por ahí, ¿no? Si nos vamos a topar invariablemente con un absurdo, qué mejor que ese absurdo nosotros lo traduzcamos en una motivación para seguir viviendo, en una motivación para ser optimistas y, ¿por qué no, alcanzar la felicidad? Y por ejemplo, ahí, Hugo, ¿tu vida carece de sentido? ¿Consideras que tu vida carece de sentido? Carece de sentido, pero en un ámbito, pienso yo, bastante idóneo, sobre todo para mi ámbito creativo y literario. Yo veo que mi vida no es que carezca de sentido por el carecer de todo tipo de valoración o importancia, sino que carece de sentido en el entendido de que es una gran página en blanco que está presta a ser llenada, a ser escrita, de la manera en que yo elija. Y esa es una de las invitaciones que yo hago a través de Sospechas: el encarar la realidad, el detectar ese absurdo, ese sinsentido que nos va a permitir el darle el sentido que nosotros queramos a esta realidad. ¿Qué pasa, Hugo, cuando haces un análisis acerca del capitalismo? Cuando lo traes a la mesa de tus reflexiones, ¿qué opinas acerca de este sistema económico en el mundo y hacia dónde va tu obra en relación con eso? Bueno, el capitalismo también es uno de los grandes temas contemporáneos que han sido
materia de estudio por diversos pensadores y puede abordarse desde muy distintos ángulos. En efecto, en Sospechas, de manera reiterada, hago alusión al capitalismo, pero no de una forma positiva, sino todo lo contrario. El capitalismo yo lo vislumbro y lo entiendo como esa fuente de decadencia generalizada que pues, caracteriza en gran medida a la sociedad de nuestros días. Ha sido este capitalismo entendido en su literalidad como ese sistema económico, político y filosófico que hace que al centro de gravedad de toda la acción humana se encuentre justamente el capital, y no solamente el capital entendido en estricto sentido, sino todo lo que conlleva esa aspiración por la acumulación de riqueza, esa aspiración por el estar realizando compras de manera desenfrenada, ese consumismo que termina tergiversando toda la escala de valores que históricamente pues, nos llevaron a esta escala evolutiva. Hoy día el capitalismo es el principal responsable de gran parte de las dolencias sociales que padecemos, porque, como decía, si nosotros cambiamos la escala de valores y en vez de situar en primerísimo orden a la justicia, a la libertad, a la verdad, cualquiera que sea la definición que nosotros le demos, y en vez de ello nosotros situamos al capital, pues sin duda todo termina desvirtuándose, y es por eso que nosotros estamos embebidos en una lógica de donde impera, en una lógica donde necesariamente nos enfrentamos a temas de corrupción, a temas de nepotismo, a temas de el ventajismo y de esa típica noción mexicana que dice que el que no tranza no avanza. En resumidas cuentas, el capitalismo es uno de los principales males que hoy día tenemos que resolver. No hablo de situarnos en un extremo opuesto, donde eliminemos completamente el capital, hay que tomarlo en su justa dimensión, pero es eso, el situarlo en una escala de valores adecuada. ¿Tú crees que puede existir un modelo social y económico? Porque no solamente es un modelo económico, también pues abarca la parte social, la parte humana, un sistema que pueda acomodarse al hombre moderno, al hombre y la mujer modernos, que se pueda implementar en el mundo para terminar con esos males que señalan. Sin duda, ya históricamente los principales modelos capitalistas y socialistas ya tuvieron su turno y han demostrado fracasar en distintas circunstancias, en distintas latitudes, pero han demostrado el haber sido insuficientes para encauzar a la sociedad pues en el camino adecuado, pienso, y es una de las implicaciones que tiene Sospechas, que mediante la crítica férrea de cada uno de estos modelos que, insisto, ya han demostrado con creces su fracaso, podemos nosotros el rediseñar un modelo político, social, que atienda no tanto a lo social como en su momento lo hicieron los socialismos o estos protocomunismos, ni tampoco al capital, porque bueno, sería caer en estos mismos terrenos pantanosos, sino apelar más a la superación del ser humano, un modelo en el que más allá de lo social y más allá de lo capital se apele a la superación, a la construcción del ser humano, al mejoramiento. Yo creo que un modelo construido a partir de este eje central, de esta tesis, podría ayudar al crecimiento del hombre contemporáneo. ¿Tú crees que el ser humano es malo o bueno por naturaleza o se va formando? El ser humano es y es, junto con todo lo que hay contingentemente a su alrededor. Bien decía José Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias, y justamente es por eso que al hombre no podemos a priorísticamente calificarlo como bueno o como malo. Pienso que somos un producto puro que es insertado en una dinámica social, cultural, económica, política, y es a partir de esas realidades contingentes, de esas realidades circundantes, como se va el ser humano guiando en una u otra dirección, hacia lo bueno
o hacia lo malo. Y esto es pues una conclusión que nos permitiría pues el verdaderamente llevar a cabo este modelo del que hacía referencia, en el que si partimos del hecho de que el ser humano es sin ningún tipo de calificativo, pues existe la posibilidad de guiarlo hacia la dirección pues más conveniente. En este ambiente que vivimos, un ambiente totalmente influenciado por comentarios y opiniones muchas veces a la ligera, donde a los seres humanos se nos otorgan etiquetas. ¿Consideras que el tema de las redes sociales, el tema de la comunicación digital pueda provocar un cambio en el ser humano de acuerdo a las etiquetas que se le ponen a cada uno de los seres de manera cultural o histórica o social? Sí, el etiquetamiento es un fenómeno, yo creo que connatural al propio ser humano. Nosotros como seres pensantes tenemos esa tendencia a estar categorizando, definiendo todo cuanto nos circunda, nos rodea. Y en ese sentido las redes sociales pues lo que han hecho es el hacer más visible, más patente esta práctica que socialmente ya tiene mucho tiempo pues arraigada en la propia organización humana. Por ahí, a propósito de las redes sociales, en una ocasión leí que las redes sociales, y hablando de los sistemas informáticos en general, constituyen una herramienta poderosísima en manos de una de las generaciones más estúpidas que hemos visto desfilar por la humanidad. Así decía la frase. Podemos tener ahí nuestros asegúnes, ahí nuestros sesgos, pero yo pienso que lo valioso de esta frase es que en efecto estamos en una era del tecnologicismo, una era marcada por los avances tecnológicos, informáticos, que nos permiten deshacer las fronteras, deshacer las barreras temporales, y eso debería ser un aliciente, una base para lograr el crecimiento social tan esperado. Pero lejos de ello se ha traducido en un letargo, en una enorme zona de confort de la que nadie quiere salir, y es lo paradójico. Un instrumento que bien empleado podría ser poderosísimo y ponerse al servicio de cuanto fin pensemos, hoy día se ha convertido en una de las principales anclas que han, pues como tal, estancado el crecimiento. Hace rato que hablaba sobre los males del capitalismo, pues era obligada la pregunta, te la quiero hacer ahora, acerca de cuáles son los males del socialismo, tomando en cuenta que tu postura es que estos dos sistemas pues ya han demostrado su vulnerabilidad, su fallo. Yo pienso que el punto flaco del socialismo está en la noción de igualdad de la que parte. Bien decía Hegel que la igualdad entre desiguales es la negación de la propia igualdad. Con eso no quiere decir que estén mal o que debamos cambiar todas estas instituciones sociales, jurídicas, políticas que propenden a una igualdad social. No, por supuesto que tenemos que luchar y defender la igualdad a toda costa. A lo que me refiero es que definitivamente una igualdad a rajatablas en una sociedad por demás plural es muy difícil de sostener y, contrario a lo que se piensa, no genera beneficios, sino justamente esa confrontación de clases, esa lucha de clases de la que nos anticipaba incluso el propio Carlos Marx. Yo creo que la noción de igualdad debe ser revisada por estas corrientes socialistas para que sus ideales estén orientados a una igualdad, digamos, un poco más terrenal, un poco más realista, que como tal permita a lo mejor no tanto un tratamiento igualitario, sino un tratamiento valorativo que le reconozca a cada uno de los miembros de la sociedad sus desigualdades, sin que ello sea un imperativo o un obstáculo para desarrollarse. ¿Por qué sospechas? ¿Por qué le pones este nombre a tu obra, Sospechas? Porque es el verbo rector de la obra, es el leitmotiv de este libro. Se trata de lo que hago de principio a fin, de la primera hasta la última página. Lo que hago a lo largo de las mismas pues es el dudar, el cuestionar, el sospechar acerca de pues una multiplicidad de temas que van desde los más sencillos hasta los más complicados, con el propósito no de ostentarme como el poseedor de alguna verdad,
La verdad es que esto ni siquiera es de mi interés, sino con el propósito de despertar en el lector esa crítica que es tan importante y que desde mi punto de vista representa el principal revulsivo de la historia. ¿Cómo es que el tema central de tu obra, pues es un tema filosófico? ¿Cómo es que tú pretendes traspasar a tus lectores a través de tu obra? ¿Cuál es tu pretensión en relación con tu libro? En un primer momento, Sospechas estaba dirigido a pues, un grupo de lectores que necesariamente tenían que contar con algún antecedente filosófico, literario, pero posteriormente me di cuenta de que eso probablemente sería un obstáculo para llegar a pues un sinfín de lectores, y lo que hice fue tratar de bajar un poco la reflexión a más ras de suelo. Al final, no sé si lo logré del todo, será el lector el que tendrá la última palabra al respecto, pero lo que yo pretendo es justamente también el darle a entender al lector que estos temas, que en apariencia son complicados, propios de claustro, de universidades, en realidad son las reflexiones que día a día nosotros nos hacemos. Es por eso que dentro de la primera parte de Sospechas, que es la destinada a los ensayos, decidí que estos no fueran los típicos ensayos académicos, rigurosos, sino que fueran lo que hoy ya se conoce como ensayos literarios, donde apelo lo mismo a una ventana que al albur, que a la política, que a la mentira, que al Estado, es decir, tratando de humanizar, tratando de hacer más asequible, más entendible estos temas al común denominador. Imagínate que vas en un viaje en tren, sube un pasajero, se sienta al lado de ti y te pregunta, hola, te dice, hola, señor, ¿cómo estás? ¿A dónde se dirige? Y te hace la pregunta, ¿y usted quién es? ¿A qué se dedica? Pues le diría que soy Hugo S. Mestizo, un espíritu rebelde de 31 años de edad, que juega a ratos a ser abogado, a ratos escritor, a ratos político, que ha encontrado en la escritura el principal punto de escape, la principal coartada que evita el renunciar a esta realidad. ¿Y para ti la vida es un juego? ¿Juegas a ser abogado? ¿Juegas a ser escritor? ¿Es para ti la vida un juego? Para mí la vida es una gran oportunidad para pasarla como nosotros queramos. Y cuando me refiero a que a veces juego a hacer tal o cual cosa, pues va muy en relación a lo que comentaba hace un instante acerca del absurdo. Yo creo que al final de cuentas vivimos en una enorme simulación, en un enorme simulacro, en el mejor sentido de la expresión, es decir, en una simulación construida a partir de roles sociales que, por más parafernalia, por más seriedad, solemnidad y formalismo que le queramos dar, al final de cuentas pues es perecedero como todo cuanto está en la vida. Entonces es por eso que, no obstante de que yo ejerzo con mucha seriedad, por ejemplo, mi profesión, que es la abogacía, me gusta como que el bajar el nivel de este tipo de actividades que, por cierto, están caracterizadas por eso, por un formalismo excesivo, y yo no le veo ningún inconveniente al ironizar al respecto. ¿Y cómo te diviertes? ¿Qué es lo que haces para relajarte, para divertirte, para tus tiempos de entretenimiento? Pues la verdad es que me gusta mucho vivir, y me refiero por vivir al acumular tantas experiencias como sea posible. Bien decía Henry Miller que la mayoría y gran parte de la buena literatura se hace lejos de la máquina de escribir. Y yo creo que esto es muy cierto. Si uno se enfrenta a la página en blanco, al ordenador, y desde ahí comienza a tejer una serie de ideas en cualquier género que se nos ocurra, yo creo que generaría una abstracción y un distanciamiento muy grande respecto de la realidad, que pues a nada nos llevaría. Es por eso que yo no soy tan aficionado a la ficción,
sino más que nada al realismo. Y justo porque me gusta el realismo es como me gusta vivir, me gusta convivir con mis amigos, convivir con la familia, me gusta sin duda mucho el leer, el ver películas, series de televisión, el tratar de alimentar y satisfacer mi sed de duda tanto como sea posible. Hugo, y cuando estás con tu familia, me imagino con tus padres, Sí. ¿sí? Cuando estás con tus padres, ¿de qué platican? Pues prácticamente de todo. Procuro el siempre como que llevar la batuta de la conversación y orientarla ahí a cuestiones un tanto interesantes. Hay ocasiones en las que por eso quizá a lo mejor soy un poco pesado, pero tratamos de hablar de prácticamente todo, sin duda del día a día, pero también tratamos de involucrarnos desde nuestra pequeña trinchera, desde nuestro hogar, en temas de interés nacional. Nos gusta hablar de política, nos gusta hablar de la noticia del día, de los problemas sociales. Es muy variopinta nuestra conversación, pero tratamos de darle pues un sentido. Y cuando hablan de política, por ejemplo, ahí en casa, ¿cómo ven el tema internacional? O sea, ¿cómo dirimen este reacomodo geopolítico? ¿De qué se habla en casa de Hugo Sánchez Mestizo? Pues tratamos de echar mano y de agenciarnos de tanta información como sea posible. La gran ventaja que hoy tenemos es que cualquier tema puede resolverse con unos cuantos tecleos. Sin duda, el emitir una opinión fundada sobre la actualidad de la política internacional, pues es muy complicado porque pues tendríamos que tener nociones muy bien cimentadas en temas de geopolítica, de derecho internacional, de historia, sin duda. Pero lo que sí hemos últimamente hablado en casa, pues es acerca de cómo indefectiblemente la mayoría de las naciones potentadas, poderosas, que tienen una hegemonía muy marcada a nivel internacional, históricamente siempre han tratado de no solamente mantener esa hegemonía, ese liderazgo, sino de imponerse más allá. Y en ese sentido es complicado, es la conclusión en la que llegamos a casa, el hablar de buenos y malos. El discurso y el imaginario social hoy día siempre tiene muy definido quiénes son los buenos y quiénes son los malos, hablando particularmente del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, si uno le echa un vistazo a la historia, se da cuenta de que pues, Rusia lo que está haciendo bajo esta postura imperialista, hegemónica, pues cuidando sus fronteras a razón de que históricamente han existido intromisiones por parte de otro tipo de naciones, principalmente de Estados Unidos. Entonces, cuando uno entiende el conflicto desde un punto de vista histórico, es como no podemos hablar ni de buenos ni de malos. La conclusión a la que llegamos acá es esa: no nos aventuremos a tomar partido a favor o en contra de alguna de las partes, mantengámonos plurales y obviamente siempre apostando por la tranquilidad del mundo, por la paz mundial. ¿Cómo era Hugo Sánchez Mestizo de chiquillo? ¿Eras travieso? ¿Qué te gustaba hacer? Era muy travieso, era muy inquieto y yo creo que todo esto era consecuencia de pues, esta duda que siempre ha estado en mí muy, muy latente. Me platican las personas que estuvieron cercanas a mí durante mis primeros años de vida que el primer apodo, el primer mote que me asignaron fue el del qué teto, y esto era porque no paraba de preguntar qué era esto, qué era aquello. Estamos hablando que tenía alrededor de 3 años, algo por el estilo, y pues para los adultos era bastante molesto porque no paraba de preguntar qué era cualquier cosa con la que yo me topaba. Posteriormente, ese tipo de duda, de inquietud se tradujo pues en un comportamiento un tanto rebelde y pues era bastante conflictivo en la escuela. Era ese típico alumno que siempre estaba siendo reprendido por los maestros, pero algo curioso es que siempre el estudio estuvo ahí presente y fue mi mejor argumento, porque cada que me metía en algún problema, en algún lío, salían a mi defensa las calificaciones y todo terminaba en buenos términos. Esta rebeldía, esta inquietud, esta duda, en la adolescencia pues ya adquirió tintes completamente distintos, muchos de los cuales fueron favorables porque gracias a esta personalidad que me forjé es como marqué distancia
respecto de muchas prácticas que eran pues la regla en el ambiente donde yo me desarrollé, prácticas que tenían que ver con temas delictivos, uso de drogas. Marqué distancia hacia eso y es donde me convertí en un lector y pues la lectura fue mi principal islote donde me salvé de todo lo que me rodeaba. Si no se hubiera llamado Sospechas, tu libro se hubiera llamado ¿Qué es esto? Sí, hubiera sido un título alternativo muy bueno. Platícame, me llama la atención, Hugo, tus anillos. Tienes ahí un par de anillos, platícanos acerca de eso. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, en la mano derecha tengo un anillo de los denominados Atlante. Este es un símbolo y una joya que todos los miembros de mi familia tenemos. Más allá de las implicaciones que se le atribuyen a este anillo que tienen que ver con cuestiones energéticas, se ha convertido más en un modo de identificación para nuestra familia, de tal manera que pues todos aquellos que forman parte de mi círculo más cercano tienen un anillo como este. El anillo Atlante es caracterizado por el equilibrar los nadis o signos de acupuntura que tenemos en las manos, estos puntos energéticos, y pues se tiene la creencia, no está del todo comprobado, que ayuda a justo eso, equilibrar y armonizar nuestra energía. Mientras que en la mano derecha tengo un anillo que pues obviamente tiene que ver con las creencias y con mi vida masónica. Hay distintos símbolos que para las personas que somos avesadas en ese sentido podemos identificar cuestiones de grado, cuestiones de cierta trascendencia simbólica, y me gusta a mí portarlo especialmente porque hace referencia pues a ese ámbito que también es fundamental en mi día a día, que es el masónico, y que yo vinculo con esa libertad de pensamiento que quiero ejercer y dejar en claro día con día. Finalmente, Hugo, platícanos, ¿qué sigue después de Sospechas? ¿Qué estás pensando escribir en el futuro? Sí, claro. Dentro de mi carrera literaria, uno de los objetivos que me he trazado es el explorar tantos géneros como sea posible. Entiendo que pues tengo mis limitaciones y que, por ejemplo, soy más analítico, reflexivo que sensible, y es por eso que la poesía me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, una vez que ya he publicado esta ópera prima, que principalmente está integrada por ensayos, este género que el propio Alfonso Reyes llamó como el centauro de los géneros, quiero incursionar en el cuento corto y en la novela. En el tema del cuento corto ya tengo en ciernes una obra que iría por su segunda edición. Es una obra que publiqué hace tiempo. Es una antología de cuentos cortos que se llama Espera, Nada Espera. Inicialmente esta antología nada estaba compuesta de 10 cuentos, sin embargo en la segunda edición quiero que sea de 20, es decir, quiero escribir 10 más para que pues sea, digamos, una versión distinta, y es el proyecto que ahorita está en puerta más inmediato. Pero también en el caso de la novela, y de hecho este es un proyecto que sometí a consideración de varias instancias, entre ellas el FONCA, que están a punto de decidirme si me dan ahí el apoyo o no. Es para escribir una novela que ya tengo el título y por lo menos el esqueleto, nada más falta escribirla, que lleva por título Nicolás, Memorias desde el Olvido, y que es una novela que gira alrededor de un abogado litigante, donde pretendo hacer una sutil, pero no por ello menos importante, denuncia a muchas de las prácticas que en la vida jurídica, en la vida de todo litigante se experimentan. Es una crítica social desde el ámbito que más conozco, que es el del ejercicio del derecho, y estas son, pues, digamos que las obras que están ahí en el tintero a punto de escribirse. Pues te deseamos muchísimo éxito con lo de FONCA. Estamos seguros que tu siguiente libro va a tener la calidad que es el que, como lo tiene Sospechas.
Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en Revista Latente, y a nuestros queridos suscriptores les agradezco mucho su presencia. Él es Hugo Sánchez Mestizo y su obra ya está disponible en la librería Casa del Libro, ¿verdad? Casa del Libro, Amazon, Editorial Caligrama, en formato tanto físico como también ebook. Pues no olviden comprar Sospechas, créanme que es un libro extraordinario, y esto fue Hugo Sánchez Mestizo en Revista Latente. Hasta luego. Muchas gracias a los amigos de Revista Latente. Los invito a que compren Sospechas. Está disponible en múltiples plataformas. Créanmelo, no se van a arrepentir. Es una obra que los va a invitar a la reflexión, a la crítica, y que los va a remover respecto a muchos temas que ustedes daban por sentados.